Saludos y bienvenidos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Es un placer estar por acá con ustedes y contarles que hoy me acompaña Vero Kenigstein. El espacio que estamos a punto de empezar se titula Los mensajes de tus animales después de desencarnar. Vero Kenigstein es terapeuta vincular y comunicadora interespecies. Es creadora de la Escuela Internacional de Comunicación Interespecies. Es un placer, como siempre, darle de nuevo la bienvenida a la pantalla de Mindalia a Vero Kenigstein. Pero bienvenida a Mindalia. Qué placer tenerte de nuevo con nosotros por aquí. Estamos preparados para escucharte. Muchísimas gracias, Mirna. Es un placer, como siempre, estar aquí contigo y con todo el equipo de Mindalia y con todas las personas que nos escuchan desde todas partes del mundo. El tema que nos convoca hoy, en el marco de este especial de Mindalia por el Día de los Muertos, tiene que ver con un tema que generalmente es bastante convocante en las personas o en las familias interespecies, porque la realidad es que los animales que nos acompañan, con los que vivimos, suelen morirse antes que los humanos, suelen morirse antes que nosotros. Entonces, hay algunas veces en las cuales los animales tienen una vida larga y completa y plena, y hacen todo un proceso como completo de vida, de deterioro y de desencarnación. Y entonces en ese momento las personas, después de ese momento, suelen quedar en paz. Pero a veces, y esto es uno de los mayores motivos de consulta, algo sucede que la persona, después de la muerte de su animal, se queda como pegada, como enganchada, como si no pudiera terminar de cerrar ese proceso vital, esperable y natural que es la muerte. Por varias situaciones, ¿no? Porque puede haber habido una muerte un poco brusca o violenta, porque se puede haber producido una eutanasia y la persona se siente culpable, porque hubo algún accidente o porque la enfermedad del animal fue demasiado repentina. Entonces, la propuesta de lo que yo quiero compartirles hoy tiene que ver con qué sucede con los animales después de que desencarnan y cómo podemos recibir sus mensajes de manera de que podamos encontrar un poco de alivio y un poco de paz. Voy a partir de la base de que todos los seres que estamos encarnados, seamos de la especie que seamos, venimos a la encarnación con dos grandes como tareas, vamos a decir. Uno, son los aprendizajes del alma, es decir, aquellas cosas que necesitamos aprender como para, vamos a decir algo así como completar nuestros defectos o nuestras carencias o eso que no nos resulta tan completo. Y por otro lado, tenemos lo que llamamos la misión de vida. Eso se apoya en nuestros dones, en eso que nos resulta fácil y que traemos como servicio a los demás. Esto sucede tanto en personas como en animales de cualquier especie. Cuando un individuo, un alma, decide encarnar en un cuerpo de cualquier especie, lo viene a hacer con esas dos tareas. Cuando convivimos las personas con los animales, en esta convivencia, toda la vida está supeditada a estas dos grandes tareas. Una de las cosas tiene que ver con reconocer cuál es la misión de esos animales en nuestra vida, cuáles son los dones que sostienen esa misión, y también cuál es el aprendizaje que nosotros como humanos tenemos que hacer en esta convivencia, y cuál es el aprendizaje que el animal tiene que hacer. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que hay un gato que viene muy miedoso. Entonces, puede ser que parte de su aprendizaje, esa alma encarnada en ese cuerpo, tenga que ver con completar o completarse o empoderarse para poder salir de ese miedo, para poder confiar en la vida, poder confiar en los otros seres, poder confiar en el lugar donde está. Vamos ahora a nombrar otra cosa que tiene que ver, que es algo muy importante en esta perspectiva, que tiene que ver con lo que llamamos el yo superior, el yo terreno y el astral colectivo. Voy a hacer rápidamente esta base conceptual porque nos va a ayudar muchísimo para entender
cómo vamos a leer los mensajes. El yo espiritual es aquel que está conectado verdaderamente con la misión del alma de ese ser y eso que tiene para aprender en la encarnación. Entonces, es como si estuviera directamente conectado ese yo espiritual o yo superior con los guías que permiten, bueno, ve por aquí, ve por allá, haz esto, haz lo otro para poder cumplir con tu plan de encarnación y para poder desarrollar tu misión en la encarnación que elegiste, en la que elegiste vivir. En segundo lugar está el yo terreno. El yo terreno es el cuerpo encarnado. Es el que tiene los desafíos, es el que atraviesa las dificultades físicas, emocionales, vinculares, de cualquier especie. Vuelvo a decir, un perro que viene con un tema relacionado con la agresión, a través de su yo terreno, tiene la posibilidad de aprender a confiar y de conectarse con el amor. Pero eso lo hace el yo terreno y tiene los desafíos del yo terreno que son los que les van a permitir hacer su aprendizaje de encarnación. Y finalmente tenemos lo que llamamos el astral colectivo, que es toda una información general que rodea al yo terreno, que no es parte de su esencia. Entonces, por ejemplo, el animal tiene como astral colectivo a su familia. Entonces, en este astral colectivo están ideas, pensamientos, emociones, dificultades, mandatos, creencias, todo eso que está alrededor de ese yo terreno es lo que llamamos el astral colectivo. Para los humanos serían los medios de comunicación, las redes sociales, lo que dice el colegio, lo que dice la familia, los amigos, que no tiene que ver con la propia alma. Cuando nosotros encarnamos, venimos con desafíos de encarnación, justamente porque necesitamos aprender ciertas cosas para que nuestra alma vuelva a estar completa. Porque nuestra alma, sea cual sea nuestra especie, es una energía que está completa, pero tiene como algunos huecos. Y esos son los que llamamos los defectos o aquellas cosas que necesitamos aprender. Entonces, vamos ahora a el hecho de que el animal se muere en algún momento de su vida, que puede ser después de una larga vida o después de una corta vida. Puede llegar a suceder, la mayor parte de las veces sucede, que en ese lapso en el que ese ser está encarnado, cumple una parte de su misión y efectivamente aprende ciertas cosas que tenía que aprender y después parte. El asunto es que en general a los seres humanos nos cuesta mucho entender ciertas cosas que trascienden nuestra mente racional. Es como decir, bueno, pero ¿por qué se murió cuando tenía 1 año nada más, mi gatita? Se murió cuando tenía 1 año probablemente porque había algo que había terminado en esa forma particular de esa gatita en particular y luego sigue esa alma su camino. Podría llegar a suceder que esa alma vuelva a encarnar cerca de esa persona para continuar con el camino de aprendizaje, o podría llegar a ser también que pase un tiempo antes de que eso suceda, o también puede llegar a suceder, me ha pasado a mí con algunos animales, que se mueren de viejitos y se mueren en paz. Entonces, nosotros nos quedamos en paz. La función de la lectura de vínculos interespecies, que es lo que yo hago, ¿sí? Yo lo que hago es leer un vínculo entre seres de distintas especies. Lo que hacemos es ayudar a la persona a reconocer cuáles eran los aprendizajes de su propia alma gracias a la vida del animal juntos y cuál fue la misión de ese animal en el paso por su vida. Vamos a darnos cuenta de que en realidad, aunque nosotros no nos damos cuenta, todo es perfecto. Entonces, gran parte de los mensajes tienen que ver con, vamos a decir, voy a dar dos grandes clasificaciones para que se entienda un poco mejor de dónde vamos a recibir la información. Por un lado, hay algo que tiene que ver con la experiencia individual del animal, ¿sí? Que el animal
tuvo determinadas experiencias a lo largo de su vida, le faltó esto, no le faltó esto, aprendió esto, no aprendió esto, este fue un desafío, no sé, un perro que necesita aprender a quedarse solo y le cuesta mucho la ansiedad por separación, puede tener que ver con su propia experiencia. En segundo lugar, tenemos lo que llamamos la lectura del patrón energético, es decir, qué es lo que este animal está mostrando como un patrón, algo que se repite a la persona. Y en tercer lugar, tenemos los mensajes de la dimensión espiritual que ayudan a las personas a ser mejores seres humanos. Y los animales son geniales para eso, porque tienen una pureza de alma muy hermosa y muy particular. En este segundo campo de conocimiento, que es lo que yo les decía de la lectura del patrón energético, hay información que puede venir de dos grandes niveles. Por un lado, hay información que es del inconsciente de la persona y que se manifiesta a través de problemas de salud, de problemas de comportamiento, de alguna cosa que no está ordenada, y hay alguna información que tiene que ver con lo que yo llamo el supraconsciente, que es como si los animales encarnaran algunos de nuestros guías espirituales, que de hecho muchas veces lo son. ¿Para qué hago toda esta introducción? Porque todas esas situaciones que ocurren durante la muerte, digamos, antes, durante y después de la muerte del animal, van a estar al servicio de de esto que les acabo de contar. ¿Qué vamos a recibir en un mensaje de un animal desencarnado? Básicamente, en general, mi experiencia es que la experiencia de los animales, en tanto animales primero y después en tanto seres que ya no están en un cuerpo físico, son siempre amorosos, son siempre sanadores, son siempre traidores de alivio y de paz. ¿Por qué? Porque así es la dimensión espiritual. En la dimensión espiritual todo está bien, todo es perfecto. ¿Dónde están los dolores o las dificultades o los problemas? En la encarnación. Entonces, cuando un animal desencarna, básicamente una de las cosas que sucede es que ya no tiene este desafío de tener su cuerpo físico y su emocionalidad y su manera de conectarse, de conectarse con otros a través de los vínculos. Entonces hay una liberación. Cuando un animal pasa un tiempo de vida con una persona, tiene estas dos tareas que yo les dije: aprendizajes de su alma y misión de vida. Esas son partes de los mensajes que podemos recibir gracias a estas dos grandes áreas de la información que nos pueden traer los animales, que es, ¿qué necesitas, como vamos a decir, transformar, corregir, modificar, cambiar, que está o estaba desordenado, para poder hacer un salto evolutivo? Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el animal, le voy a poner un ejemplo personal. Yo vivía con mi perro Trotsky. Trotsky fue un perro que me acompañó muchísimos años, viajó conmigo, yo vivía en Venezuela, durante muchos años viví en Venezuela, yo lo adopté, él era venezolano, y él, cuando yo venía a Argentina de vacaciones, venía en el avión conmigo. Imagínense, viajó 17 veces en avión, era prácticamente viajero frecuente. Bueno, debido a toda una serie de circunstancias, cuando él termina su vida, digamos, cuando él está llegando a una edad relativamente avanzada, no era tan avanzada, pero era adulto, mayor, tenía 16 años, empezó a tener algunos problemas de salud. En ese momento, yo no estaba en este camino en el que estoy ahora, y estaba en una situación emocional un tanto complicada para mí. Entonces tomé la decisión de practicar la eutanasia. Fue una decisión terriblemente difícil y de la que me sentí culpable muchísimo tiempo. ¿Qué sucedió entonces cuando yo hice una comunicación con Trotsky mucho tiempo después, en uno de los talleres que yo daba de comunicación intuitiva con los animales? Trotsky me dijo que eso que había sucedido era perfecto, porque yo necesitaba
conocer de primera mano esta decisión de haber practicado una eutanasia para poder acompañar a otras personas sin juzgarlas, pero también para poder aprender, no solamente en mi propia experiencia, sino en la experiencia de mis consultantes, a acompañar los procesos de deterioro y muerte de una manera natural. Eso había sucedido y él había puesto su cuerpo y su alma y su ser al servicio de no solamente mi experiencia, sino además la experiencia de los consultantes que me tocara acompañar, ¿no? Entonces yo aprendí, gracias a esa decisión tan difícil que me tocó tomar en su momento, a acompañar estos procesos de deterioro y muerte de una manera mucho más natural y mucho más orgánica. Pero además, parte digamos, del mensaje de Trotsky después de su desencarnación era que yo pudiera perdonarme, sabiendo que lo que había hecho en su momento era lo mejor que podía haber hecho. Imagínense ustedes el acto de amor tan inmenso que hizo ese perro con el que nos amábamos con todo el corazón, que él ofreció un servicio no solamente para mí, sino también para mi propio proceso de desarrollo profesional. Entonces, volviendo al tema que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo recibimos los mensajes de los animales después de desencarnar? Vamos a recibir una de las maneras en las que yo trabajo es a través de fotos y a través de videos y a través de preguntas que va a hacer la persona, y la información que vamos a recibir va a tener que ver básicamente con aquellos lugares donde la persona necesita poner su conciencia para recuperar la paz, para recuperar el amor, para recuperar esta sensación de autorrespeto y de autocuidado. Y por otro lado, es como si fuera la apertura de un camino hacia el desarrollo digamos, como el desarrollo espiritual de las personas que consultan. Les puedo asegurar que la mayoría de los mensajes de los animales después de desencarnar, no, la mayoría no, todos los mensajes de los animales después de desencarnar son mensajes amorosos. A veces la gente pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿sufriste mucho cuando te quedaste solo en la veterinaria y te quedaste en la jaula? Y entonces yo le digo a la persona, a ver, lo que pasó en ese momento ya pasó. ¿Qué sentido tiene conectarme? Vamos a suponer que el animal dijera que sí. ¿Para qué le sirve eso a alguien? ¿No? Digo, lo único que haría es hacer sentir más culpable a la persona. Lo que pasó en ese momento, que ya pasó, que ya el animal ya no está sufriendo más. En ese momento el animal ya está liberado de todas las posibles causas de sufrimiento que se dan solamente cuando estamos en un cuerpo físico, con nuestra emocionalidad, con nuestra manera de relacionarnos con otros. Entonces, ¿qué mensajes vamos a recibir? Vamos a recibir mensajes que nos van a dar alivio, vamos a recibir mensajes que nos van a dar paz. Como por ejemplo, les doy algunos ejemplos, ¿no? Animales que dicen, cuídate a ti misma como me cuidaste a mí. Hazle caso a lo que sientes. Escucha tu intuición. No dejes nunca más que alguien te diga lo que tienes que hacer si eso va en contra de ti misma. Ve por tus sueños. Seguramente en ese proceso de comunicación, el animal va a dar información, eso me pasa muchísimas veces, ¿no? Me va a dar información que solamente la persona y el animal saben. ¿Sí? Es como me da un pequeño detalle, una mini imagen que es como si fuera una confirmación para las personas de que esa información es verdaderamente del animal y no del, digamos, y no está, vamos a decir, contaminada por la persona que hace la lectura. Todo lo que viene de la dimensión espiritual es amoroso. No existe en la dimensión espiritual algo dañino, algo que nos genere culpa o que nos genere presión.
cada uno de los seres encarnados, dependiendo de la especie en la que haya encarnado, vamos a tener distintos niveles de aprendizajes o distintas cuestiones que tenemos que aprender. Entonces, ¿cuándo un animal puede reencarnar o no? Cuando el aprendizaje de esa alma no quedó completo. Es decir, cuando todavía por ejemplo, ¿no? Yo no sé si Trotsky va a reencarnar o no. No recibí esa información de que él vaya a reencarnar. Sin embargo, él era no, estoy hablando de otro perro, perdón, no estoy hablando de Trotsky, estoy hablando de Polo. Polo era un perrito, por ejemplo, que tenía ansiedad por separación. O sea, él odiaba quedarse solo. Sufría mucho, gritaba, lloraba, pataleaba. Bueno, yo descubrí, después haciendo todo un proceso de revisión de mí misma, que en realidad eso no solamente hablaba de Polo, sino que también hablaba de mí. A mí me estaba costando quedarme sola, reconocer mi propia soledad y el miedo que yo tenía a esa soledad. Trotsky me lo muestra, Polo me muestra algo que tiene que ver también con el tema del control, que yo sigo trabajando a lo largo de las convivencias con mis animales. Y podría llegar, después les cuento, esto es muy, muy maravilloso, cuando Pancha llega a nuestra vida, a Polo se le pasa todo. Es decir, es como si la presencia sanadora y serena de Pancha hubiera ayudado a que algo de la experiencia individual de Polo se relajara. Obviamente, yo también estaba haciendo mi propio proceso simultáneamente, ¿no? Entonces, podríamos preguntarnos, ¿Polo va a reencarnar? No lo sé, porque no sé si le quedó algo pendiente. Yo aprendí todo lo que tenía que aprender con él. Él también aprendió, no sé si aprendió a quedarse solo, pero por lo menos aprendió a quedarse tranquilo cuando llegó Pancha a nuestras vidas. Ella lo cuidaba muchísimo. Y ella llegó y él se relajó. Entonces, ¿cuándo un ser reencarna? Cuando sigue teniendo cosas por aprender. Cuando, no sé, por ejemplo, le quedó pendiente volverse más amable con otros seres. O le quedó pendiente salir del miedo, porque era un ser muy miedoso. ¿Qué va a suceder después en la reencarnación? Puede suceder que tenga que experimentar la experiencia, valga la redundancia, la experiencia opuesta complementaria. Si es un ser que se deja hacer bullying, por ejemplo, que todos los demás lo atacan o lo persiguen o le hacen cosas feas, va a tener que experimentar la experiencia opuesta, ¿no? De ser agresivo por ejemplo. Ahora, para poder entender cómo son las dos caras de la moneda. La realidad, desde mi punto de vista, es que mientras más sutil y desarrollado esté el estado de conciencia de los seres que conviven, de la persona por un lado y de los animales por el otro, menos necesidad de reencarnación va a haber. ¿Por qué? Porque ya hay ciertas cosas que están como resueltas. Entonces, yo como humana estoy tranquila, estoy confiada, dejo de tener miedo, estoy sabiendo conectarme con otros. Bueno, fíjense que acá están los gatos diciendo, sí, sí, lo que dice Vero es verdad. Bueno, no con esa vocecita la digo yo, los gatos tienen otra voz. Entonces, cuando una familia o un grupo o un sistema familiar tiene una energía un estado de conciencia desarrollado, sutil, presente, como bien abierto, es muy probable que no necesite reencarnar. Pero si tenemos un nivel de conciencia o un estado de conciencia que requiere todavía trabajo, es posible que haga falta. Les voy a poner un ejemplo extremo, pero para que entendamos de qué se trata. Imaginemos por un momento un maestro ascendido, Cristo o Buda. Esos maestros tuvieron una experiencia humana, encarnados,
aprendieron un montón de cosas, pero ya no necesitan otro cuerpo para seguir aprendiendo, porque su estado de conciencia se desarrolló de una manera tal, se iluminaron, de manera que ahora pueden seguir cumpliendo su misión en un estado desencarnado. Bueno, lo mismo ocurre con los animales. Hay algunos animales que necesitan reencarnar porque necesitan seguir aprendiendo. Hay otros animales que deciden reencarnar porque sienten que su persona necesita de su guía, de su compañía, de su eh, presencia para seguir haciendo su camino evolutivo. Yo he conocido casos, por ejemplo, de animales que no necesitaban reencarnar porque verdaderamente son casi budas en un cuerpo de perro o de gato, pero que lo que decidieron antes de la encarnación fue: voy a volver a encarnar con mi persona porque me necesita. Entonces, es como si pusieran toda su espiritualidad, todo su ser espiritual, toda su alma al servicio de esa persona en un cuerpo físico. Y son animales que son súper serenos, que son súper sabios, que invitan a la persona a conectarse precisamente con su estado de conciencia elevado, desarrollado, sutil, y todas estas cosas que yo les hablé hace un rato. Ahora, imaginémonos por un momento, yo conocí, por ejemplo, una vez esta gata no, que yo sepa no desencarnó, pero yo conocí una familia que estaba conformada por una pareja y 4 perros y y una gata. Los 2 perros tenían que estar en grupos de A2 separados porque el nivel de violencia que tenían entre ellos era inmenso. La lectura que yo hacía era que ese nivel de violencia estaba en la familia en general, que de hecho, después cuando esta pareja se terminó separando, el nivel de violencia fue extraordinariamente grande. Pero lo que yo quiero acá traer es que la gata, yo les juro que era una Buda. Yo decía, no puedo creer que con el nivel de gritos, de problemas, de agresión que hay en esta casa, la gata tenga este nivel de serenidad. Esa gata decidió encarnar en esa familia de alguna manera para servir como si fuera un bálsamo para poder aplacar un poco. Si ella no hubiera estado, el nivel de violencia habría sido 10 veces más grande. Entonces, a veces las reencarnaciones se producen con una intención de un altísimo servicio. Y convengamos otra cosa, a veces en la reencarnación, no, a veces no, en la reencarnación, la especie es intrascendente, no importa, va a depender de qué es lo que tiene que aprender ese individuo, el cuerpo en el que va a nacer. A veces puede decidir nacer en un cuerpo de perro, a veces en un cuerpo de caballo, a veces en un cuerpo de ave, a veces en un cuerpo de ser humano, dependiendo del aprendizaje y de los dones que tenga para dar. Entonces, volvemos al tema de los mensajes de los animales después de la reencarnación. Básicamente, los mensajes van a servir para ver qué quedó pendiente en esa relación, qué le queda pendiente a la persona para seguir trabajando en su propia vida, qué queda pendiente eventualmente para un próximo encuentro, qué aprendió ese ser en ese cuerpo y qué necesita. ¿Y cuál fue la misión? ¿Cuáles fueron los dones que le trajo? Porque yo les cuento una cosa. Cuando terminamos una relación por cualquier causa, una separación, una disolución, una muerte, eso que ese ser nos dejó es un recurso, es un don que nosotros ya tenemos. Si yo me encuentro en una relación con un animal que me dio amor, que me dio presencia, que me dio silencio, que me dio serenidad, eso que ese animal me trajo a mi vida, ya lo tengo, ya es para mí, ya es algo que yo, si sé tomarlo, y para eso sirve una lectura de vínculos interespecies, lo puedo utilizar para poder ofrecérselo al resto del planeta, porque al haberlo recibido de ese animal, yo ya lo tengo. Hay animales que me pueden mostrar, por ejemplo, yo tenía a mi perrito Alfred, él vivió conmigo desde sus 15 hasta sus casi 19 años, y una de las
de los valores o de las cualidades que él me enseñó fue la capacidad de aceptar serenamente lo que viene. Él era un perro con una serenidad extraordinaria. Cuando era cachorro era un perro, porque estaba en una familia cercana, era un perro juguetón, era un perro que le encantaba jugar con la pelota, que le encantaba ladrar, saltar, o sea, digo, no fue toda la vida con ese nivel de tranquilidad, pero era un perro activo y vital. Y cuando pasó sus últimos años, sus años de geronte, de perro adulto mayor, tenía una serenidad y una presencia increíbles. Alfred tenía cataratas los últimos años de su vida, tenía sus ojitos blancos, y una de las cosas que él le enseñaba a la gente era, como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Yo no necesito verte para sentirte. Yo no necesito que mis ojos físicos funcionen para ver tu corazón. Entonces, toda esa información es información que Alfred dejó para mí en mi vida. Y yo, hoy, sabiendo tomar esos mensajes, tengo la capacidad de ofrecer eso para otras personas. Tengo la capacidad cuando me doy cuenta, justamente por eso es interesante, ¿no? Poder acordarme de decir, ¿qué pasaría si hiciera como Alfred? Y pudiera aceptar con serenidad esto que me toca. Inclusive, les voy a contar una cosa más. Cuando Alfred estuvo en sus 2 últimos meses de vida, tenía 18, casi 19, estaba con algunos dolores en su cuerpo. Y yo le ofrecía, ya no sabía qué hacer, yo estaba muy desesperada porque no quería, ¿vieron cuando la gente dice yo no quiero que sufra? Bueno, obviamente yo no quería que sufriera. Pero una de las cosas más importantes que me enseñó Alfred fue, vos no podés controlar mi dolor. Vos no podés controlar si a mí me duele o no me duele, porque eso es mi proceso. Yo tengo que aprender eso en mi encarnación. Entonces, acompáñame de la mejor manera que puedas. Hacé lo que tengas que hacer. Yo bueno, le daba flores, le ofrecía un remedio alopático que es para el dolor, que él no quería saber nada. Le ofrecía aceite de cannabis, eso lo tomaba. Le ofrecía homeopatía, eso lo tomaba. Le ofrecía flores, eso lo tomaba. El remedio alopático me daba vuelta a la cara y me decía, esto no, déjame elegir a mí. Entonces, inclusive con su dolor, obviamente, yo no digo hay que infligir dolor, pero a veces el dolor es una instancia muy valiosa de aprendizaje para el alma encarnada, en este caso Alfred, o para las almas que acompañan, en este caso yo. Fue un enorme aprendizaje, yo tuve que aprender a pedir ayuda, porque necesitaba ayuda, y todo esto Alfred me lo dijo en sus últimos momentos de vida, y después de su desencarnación, que fue muy serena, como él siempre fue un ser, yo me fui a dar un taller una mañana, un taller con los caballos, y cuando volví a la tarde, él se había muerto en su camita, ¿no? Entonces, fue una muerte serena, tranquila, como él siempre había vivido, y con una enorme capacidad de aceptación. Y eso es una de las cosas que yo tengo para ofrecer al resto del planeta. Entonces, los mensajes después de la desencarnación tienen el objetivo de entregarte eso que tú puedes integrar para después ofrecer a otros. Y es tan valioso, y eso es parte de, vieron que yo les decía que están los mensajes de la experiencia individual del animal, están los mensajes a nivel vincular, como yo les decía, esto del control y esto de la aceptación, y están los mensajes de la dimensión espiritual, que son hermosos, porque son mensajes que nos conectan con nuestra esencia, desde la esencia de los animales, desde el corazón de los animales. Nos permiten ser mejores nosotros mismos. Y una de las cosas más hermosas de los mensajes de los animales después de la desencarnación es que nos ayudan a volver a nosotros mismos, si lo sabemos ver. Bueno, podría seguir hablando un montón. Hay todo un módulo de la formación profesional que se trata sobre los duelos, las despedidas, la muerte y la reencarnación, en el cual desarrollamos todo esto y conversamos un montón de cosas.
Y bueno, esto es algo de los que les quería hablar hoy también, que tiene que ver con la formación profesional, lectura de vínculos interespecies. Esto es una formación que dura mínimo un año, que tiene la intención de formar profesionales que puedan acompañar procesos interespecies, que sepan aprender a leer los vínculos. Vamos a aprender de animales, vamos a aprender de humanos, vamos a aprender de intuición, vamos a aprender de lectura de síntomas físicos, vamos a leer de constelaciones, aprender de constelaciones, y vamos a aprender de Gestalt, y vamos a aprender de biodinámica, un montón de cosas que nos van a permitir acompañar estos procesos. Se va a hacer online, va a durar mínimamente desde marzo hasta diciembre, y bueno, si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto se las podremos responder. Vero, muchas gracias. Era precisamente eso lo que te iba a preguntar. Quería preguntarte acerca de la formación del año 2022, porque esto es una escuela que tú has formado y que tiene una carrera que se desprende de allí. Quiero que me cuentes un poquito acerca de la diferencia entre lo que es la carrera como tal y la escuela. Haznos un poquito esa diferenciación, porque escuché un poco y me parece fascinante. Bueno, la escuela es la estructura a partir de la cual ofrecemos formación. La formación y los talleres también, ¿no? Hay formación que es una formación profesional, de la que les estoy hablando, y en la escuela también tenemos talleres como sueltos, ¿no? Por ejemplo, hay talleres para aprender a comunicarse con los animales, hay talleres de alimentación y nutrición, pero hay una cosa interesante que yo quiero establecer como diferencia, sí, como diferencia, que tiene que ver con la diferencia entre la comunicación animal o la comunicación con animales y la lectura de vínculos interespecies. La comunicación con animales en general lo que hace es escuchar solamente, digo solamente como básicamente, lo que dice el animal, de su propia experiencia. Nosotros vamos más allá. Nosotros tenemos, obviamente escuchamos al animal, pero también leemos el vínculo y también leemos los mensajes espirituales. Entonces, la lectura de vínculos interespecies trasciende e integra y comprende a la comunicación con animales. A ver, qué interesante lo que nos dices. Hay algo, yo no quiero que este espacio termine sin yo tener la oportunidad de salir de algunas dudas. Por ejemplo, las personas que amamos los vínculos con los animales, que traemos animales a nuestra casa, desde mi punto de vista como familia, uh, y desde tu experiencia, ¿qué es eso que normalmente nosotros los humanos, por ignorancia o por costumbre o por cultura, hacemos de forma incorrecta en relación a la manera como nos estamos relacionando con nuestros seres? No, a mí no me gusta Compañeros, usar la como palabra nuestros mascota, para compañeros. hacerte No, no, a franca. mí tampoco. No, con nuestros compañeros. Correcto. Mira, yo creo que hay varias cosas que hacemos de manera incorrecta. Una de ellas es humanizar a los animales. Los animales tienen sentimientos, piensan, deciden, tienen deseos, tienen preferencias, sí, pero cada uno forma parte de su propia especie. Entonces, a un perro no le interesa tener una ropa. Un perro necesita pasear y necesita morder huesos, por ejemplo. Un gato no necesita tener un cascabel, que les molestan un montón. Un gato lo que necesita es tener lugares donde rascar, tener instancias de caza, poder comer carne o pescado, ¿sí? Entonces, básicamente creo que una de las cosas que hacemos de manera incorrecta, primero es pensar que los animales son mascotas y que nosotros somos sus dueños, que como que son nuestros. Somos responsables, somos sus guardianes, somos sus tutores. Pero a veces decimos somos los guías del perro, pero muchas veces el perro es mi guía a nivel espiritual. Pero para eso tengo que aprender a construir un vínculo saludable, equilibrado, donde ambos tengamos la posibilidad de ser quienes somos de verdad. Oye, eso está muy interesante lo que planteas en este momento, que dices, tienen sentimientos, tienen, sabes, todo su aparato emocional y sus pensamientos. Sin embargo, como su propia especie, a mí esto lo que me lleva a pensar es que qué reduccionistas somos cuando pensamos que solo los humanos somos capaces de tener un aparato emocional, ¿sabes? Entonces, en el momento en el que vinculamos la emocionalidad del animal, enseguida lo metemos en la caja
de la humanidad. De la humanidad, exacto. O Y, sea, digo, sí, perdón, wow. perdón. No, no, continúa, tú eres la experta, estoy fascinada. Sí, a ver, insisto en esto, los animales no humanos tienen emociones, tienen sentimientos, tienen cogniciones, deciden, piensan, resuelven problemas, tienen preferencias, pero relacionadas con su propia especie. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poco raro, ¿no? Pero nosotros vamos a la playa, me ha tocado con Trotsky, que les hablé de Trotsky, ¿no? Y se encontraba un pescado podrido y el tipo se revolcaba en el pescado podrido y estaba feliz revolcándose en el pescado podrido. O un perro que se revuelca en un animal muerto, ¿no? Eso tiene que ver con su especie. Nosotros decimos, ¡ah, qué asco! No, pero lo tenemos que dejar hacer, porque eso, o por ejemplo, el perro cuando va paseando, que necesita pasear por lo menos 2 veces por día, tiene que oler todas las cacas, los pises, los palitos, las paredes, tiene que entrar en relación con otros perros, porque eso le va a dar su salud emocional y su salud vincular. Entonces, ay, no, no huelas la caca esa, no huelas el pis, que te vas a contaminar. No, gente, necesitan eso los perros, porque son perros. Entonces, una de las cosas más importantes que necesitamos aprender es que los perros, los animales en general, tienen que poder ocupar su lugar en esa familia. El perro como perro, el gato como gato, el caballo como caballo, la paloma como paloma, con sus necesidades y sus características particulares de especie, porque si no es maltrato. Esta manía que tenemos, por ejemplo, no una manía, porque de verdad no lo hacemos desde ningún tipo de maldad, pero cuando incluimos, por ejemplo, una mascota nueva a casa, es lo que yo hice Un hace animal, poco, sí, sí. adopté, exacto, volví a decir la palabra, adopté un perrito, él ya tenía un año, lo traje a la casa con mi perrita que ya estaba con nosotros desde bebé, y uno tiende a asumir que nada más porque son perros se van a llevar bien. Pero estoy en lo cierto si creo que los perros son como la gente en el sentido que en oportunidades no se caen bien, como es natural Claro, que dos humanos no se caigan bien, lógico. entre ellos también, y yo porque tengo que dormir con este ahora. Exacto, pero fíjate, si imagínate tú que vives con alguien, no sé, una pareja o tu mamá o quien sea, y esa persona te dice un día, ay, me encontré a esta humana en la calle y la voy a traer a vivir a casa y va a compartir el cuarto contigo, va a compartir la ropa interior contigo, el cepillo de dientes contigo, la cama contigo y le vas a tener que prestar tu ropa. O viene mi ¿Perdón? suegra y se va a quedar con nosotros para siempre. Exacto, por ejemplo. Entonces, digo, nos tenemos que poner en el lugar del animal y entender que a veces esos animales no se caen bien. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en esos casos? Primero, pedirles ayuda para elegir a ese nuevo integrante de la familia. Para eso sirve la posibilidad de comunicarse y preguntarle, por ejemplo, ¿te gustaría vivir con otro perro? ¿Te gustaría que ese perro fuera tranquilo o que fuera más activo? ¿Te gustaría que fuera pequeño o grande? ¿Estarías dispuesto a convivir con alguien que sea un bebé o alguien prefieres a alguien que sea adulto? Todas esas cosas se las podemos preguntar. Pero nosotros asumimos que como nosotros somos los dueños de casa, tenemos que tomar, o sea, sí es cierto que tenemos que tomar las decisiones, pero mi propuesta es, démosle el lugar que cada uno se merece. O sea, a mí no me gustaría que me trajeran a otra persona. Es más, si yo viviera con alguien y mi compañero me trae una persona para cenar y no me avisa, y no sé si me gustaría mucho. Por lo menos avísame. Wow, pero hay tanto por aprender, tanto, tanto por Sí. aprender y lo bonito. Muchas de esas cosas lo aprendemos en la formación Sí, profesional. precisamente te iba a decir eso, que lo bonito creo que es que cada vez habemos más personas interesadas en mejorar la calidad del vínculo, nuestro performance como cuidadores. Entonces Sí, repítenos antes de que cerremos este espacio el nombre de tu escuela y, por ejemplo, la página web. Sería muy importante que sí, nos las des, por favor. sí. La escuela se llama Escuela Internacional de Comunicación Interespecies. La página web es www.habloconanimales.com. También estamos en Instagram y en Facebook, Hablo con Animales, @Hablo con Animales. Y la idea es que van a poder pedir información sobre la formación profesional edición 2022. Fundamentalmente es un trabajo no solamente de aprendizaje y de conocimiento, sino también de abrir el corazón, y es un profundo trabajo sobre nosotras mismas.
obviamente pueden venir varones también, ¿no? Digo, son nosotros mismos. Las clases, tenemos clases grabadas en video, tenemos material escrito, tenemos clases de práctica donde vamos a hacer mucha lectura y donde vamos a trabajar mucho sobre nosotras mismas, porque esa es la base para poder ser una buena lectora. Estar consciente de quién soy, consciente de mis respuestas y reacciones, y esto que a veces me cuesta, ¿no? Me cuesta soltar, me cuesta el desapego, me cuesta no hacerme cargo de todos, me cuesta no adoptar a cuanto animal se me presente por la calle, me cuesta saber que tengo que construir un vínculo adecuado con mi yegua y no pretender yo ser la dueña o la ama, y todo eso. Así que todo eso van a poder aprender, vamos a poder explorar con mucha profundidad todo esto que estuvimos hablando hoy. Este es un pequeño abreboca de uno de los módulos, que cada módulo dura cuatro clases, y bueno, hay un montón por trabajar, y después, por supuesto, hay posibilidades de seguir profesionalizándose y profundizando, porque para mí es muy importante la responsabilidad en el proceso de ser un profesional de ayuda que acompaña a otros seres vivos, ¿no? Qué bonito. Gracias por compartir con nosotros esto a lo que te has dedicado por años, que es tu expertise, que es tu pasión y lo que haces con tanta responsabilidad y tanto profesionalismo. Yo quiero atreverme a pedirte que te despidas de nosotros con lo más gracioso que le hayas escuchado decir a un animalito. Y cerramos este espacio porque vale la pena escuchar. Bueno, a ver, vamos a ver para pensar. Bueno, hace poco me tocó acompañar a una familia, la persona, la consultante era una mujer que vive con 2 gatos. Esta chica tiene un novio, y uno de los gatos que precedía al novio, el mensaje que le dio el gato al novio es: perdón, pero ella es mía. Así que no te metas y déjame que yo, no me molestes, déjame por favor hacerme cargo que esta relación viene antes que la de ustedes. Esa es... Gracias, Vero, qué bonito tener la oportunidad de estar aquí contigo y con quienes nos están acompañando. Y a ustedes que están del otro lado, les recuerdo que somos Mindalia.com, organización sin ánimo de lucro. Nos encanta hacer lo que hacemos, nos encanta traerle contenido de alto valor como el que acabamos de tener con Verónica Kenigstein. Les mandamos un muy fuerte abrazo y toda nuestra gratitud. Nos vamos a ver prontito en una próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta luego.